¿qué tal estudiantes del Colegio Triunfo? ¿Qué tal? Soy yo de nuevo, el profesor David Flores, y nos volvemos a encontrar en esta segunda parte. ¿Y recuerdan cuál era el primer tema? ¿Recuerdan? La comunicación, ¿verdad? La comunicación y sus elementos. Y vamos a hacer un breve, pero así breve repaso sobre qué es la comunicación. Y la comunicación es un proceso, siempre va a ser un proceso social, mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o de manera no verbal a un receptor o receptores mediante un canal establecido y un código común a ambos, con el fin de difundir, intercambiar, compartir pensamientos, ideas, información y sentimientos. Bien, ahora sus elementos. ¿Cuáles serán sus elementos? ¿Se acuerdan? Emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y referente. Muy bien, muy bien. Entonces, ya recordando estos conceptos básicos, vamos ahora a los tipos de comunicación. Pero a los tipos de comunicación según el fondo. Pero tú dices, pero según el fondo, ¿cómo así? ¿Y qué quiere decir con eso? Pues nos referimos a la intención comunicativa que hay entre los hablantes. Porque nosotros no nos comunicamos con una intención neutra, porque si no estuviéramos hablando como robots, es decir, sin una emoción, sin un sentimiento, sin una intención, nosotros hablaríamos todo desordenados, es decir, no habría orden. Y por eso vamos a estudiar los tipos de comunicación según el fondo. Y tenemos comunicación asertiva o positiva y comunicación agresiva o negativa. Vayamos con un ejemplo de la primera. Oye, compañeros, yo digo que hay que hacer el trabajo, ¿no? Pues digo. Oye, es verdad, yo creo que nos estamos pasando. Ya pasó una semana. Mire, muchachos, ese es el ánimo, ¿ah? Mire, yo les propongo hacer el trabajo en tu casa y luego lo imprimimos en tu casa. Sal y vale. Pero me compré la tinta porque no tengo. Como se habrán dado cuenta, la comunicación asertiva o positiva consiste en decir lo que piensas, sientes u opinas sin perjudicar el derecho de los demás ni el propio, así como lo hemos visto en el ejemplo anterior, que los jóvenes llegaban a un acuerdo oyendo y respetando las ideas que decía cada uno. Bien, ahora vayamos a la comunicación agresiva o negativa. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya llegó el profesor. Ahora sí, nadie habla, que nadie hable. Aquel que me levante la mano, lo castigo. Pero profesor, yo quería hacerle una pregunta. No, silencio, porque no te mando a la pared con orejas de burro. Ya, que nadie me hable. Yo nomás tengo que hablar aquí. ¿Ustedes qué van a saber? No, pues yo soy el profesor. Bueno, con este ejemplo muy intenso podemos decir que la comunicación agresiva o negativa será todo lo contrario al tipo anterior, ya que consiste en transmitir de una manera negativa, sin respetar los derechos del interlocutor, tal y como lo hemos observado en el ejemplo que hemos visto. Genial, entonces con estos ejemplos, con estas definiciones, ya sabemos la diferencia entre comunicación asertiva y comunicación agresiva. Ahora vamos a ver otros tipos de comunicación, pero esta vez serán según algunos elementos de la comunicación. Tenemos tipos de comunicación según el receptor, según el código, según el mensaje y según el canal y el contexto. Vayamos por el primero, según el receptor. Aquí tenemos a dos: comunicación privada y comunicación pública. En la comunicación privada, el emisor conoce y elige al receptor. Por ejemplo, tú vas y eliges conversar con un amigo o una amiga, entonces le empiezas a contar secretos, conversar. Es porque ya conoces a ese amigo, tú conoces al receptor. Otro ejemplo, cuando vas a preguntarle algo al profesor, obviamente tú conoces al profesor, tú eliges a quién le vas a preguntar. Ahora, comunicación pública. Aquí el mensaje está dirigido a un receptor indeterminado, es decir, no lo conocemos, es decir, nosotros transmitimos el mensaje pero no se sabe a cuántas personas ni a qué personas llegará. Aquí tenemos, por ejemplo, los youtubers que obviamente hacen videos y ese video va a llegar a grandes, pequeños, adultos, mujeres, hombres, ¿ok? Otro ejemplo también sería un locutor de radio. Obviamente su mensaje va a llegar
¿A dónde? A los taxistas, a las casas, a cualquier lado. Y lo va a recibir otra persona. Ahora, tipo de comunicación según el código. Este se subdivide en dos también. Comunicación lingüística y comunicación no lingüística, que esto ya lo hemos visto en el video pasado, ¿ok? Pero vamos a recordarlo de todas maneras. En la comunicación lingüística se utilizan signos articulados, es decir, la palabra oral o escrita. Esto es lo que nosotros hacemos a diario los estudiantes. Ustedes cuando van al colegio exponen, participan, conversan, obviamente utilizan su aparato fonador. Y también escriben sus tareas, escriben sus lecciones, escriben sus apuntes, hacen ejercicios. Eso también implica en la comunicación escrita. Ahora, comunicación no lingüística. Y su nombre mismo dice, es no lingüística, es decir, que no se usan los signos articulados. Se usan gestos, sonidos, colores, señas, entre otros. Por ejemplo, esta señal que estamos viendo, ¿qué significa? Silencio, ¿verdad? O si no, cuando vemos una ambulancia y está emitiendo un sonido, eso quiere decir que hay una emergencia, ¿verdad? O si no, la otra señal, ¿qué significa? Que hay escolares pasando, ¿ok? Tipo de comunicación según el mensaje, y también se va a subdividir en dos, en comunicación unidireccional y comunicación bidireccional. En la comunicación unidireccional no hay intercambio de mensajes ni roles. Es decir, un solo emisor se va a encargar de dar el mensaje. No va a haber alguien que le responda, no va a haber un intercambio de roles. Porque comúnmente cuando conversamos alguien nos responde, ya sea con la mirada, ya sea con un gesto, ya sea con una palabra. En este caso no. Y aquí los ejemplos pueden ser varios. Por ejemplo, cuando te pones a ver una película o una serie en tu casa, tú estás atento a la película, atento a la serie, no hay un intercambio de roles. O si no, cuando vas a ver una obra de teatro, los actores te transmiten sus emociones y tú te quedas viendo, entendiendo la historia. O si no, un conferencista que obviamente está exponiendo su tema y los demás son oyentes, es decir, no hay nadie que lo interrumpa. O si no, con este ejemplo muy particular. Pueblo peruano, estamos viviendo momentos muy difíciles. Sí, pero tú puedes ayudarnos. ¿Cómo? Lavándote bien las manos, quedándote en casa, guardando tu distancia y algo muy importante, usar bien tu mascarilla. Nada más que decir, pueblo peruano. Bueno, luego de observar este ejemplo muy random y muy surrealista, vayamos a la comunicación bidireccional. ¿Y qué es? Es cuando existe diálogo e intercambio de roles entre emisor y dirección. Es todo lo contrario y es lo que hacemos todos los días. Una conversación entre amigos, o si no una pareja de enamorados, o si no en la situación en la que estamos, en la cuarentena. Todos se están comunicando con su familia. Tú con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu tía, con quien estés viviendo. Y finalmente, tipos de comunicación según el canal y el contexto, que también se va a subdividir en dos: comunicación directa y comunicación indirecta. En la comunicación directa, el emisor y receptor comparten el mismo ambiente, es decir, comparten el mismo contexto. Y como comparten el mismo contexto, no hay ningún canal de intermedio que sean las ondas sonoras o el aire, ¿verdad? Como por ejemplo en tu casa, o si no, en una aula de clase, en donde están en un mismo lugar y le están interviniendo en la clase a través del celular o a través de vasitos. Comunicación indirecta. Aquí se utiliza un canal técnico. Y aquí el más claro ejemplo es ahora mismo. Tú estás viendo este video a través de una laptop, una computadora o un celular. Es decir, el contexto va a ser otro. Mi contexto ahora es mi habitación, quizá tu contexto es la sala en donde estés o es en tu cuarto. El contexto general sería la cuarentena, la pandemia que estamos viviendo. Y también otro canal técnico sería el uso del celular cuando llamas, o si no cuando estás mensajeando, chateando o whatsappeando.
Muy bien, estudiantes, esto ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya quedado claro todo sobre los tipos de comunicación, ¿ok? Les estaré dejando la tarea en la plataforma de Irukai y también no olviden hacer sus consultas en la misma plataforma, por favor, ¿ok? No olviden lavarse las manos y recuerden, yo me quedo en casa. Muy bien, estudiantes, esto ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado. Moto.